Bueno, si quieren, mientras vamos esperando que se sumen todos, estaría bueno, empezar presentando este ciclo de videoconferencias que hemos tenido que empezar, desde la Secretaría de Capacitación, a cargo de Juan Cruz Álvarez, que está acá también presente. Se viene desarrollando desde el comienzo de año, y en esta ocasión vamos a trabajar o a debatir sobre todo en la temática del fuero laboral y los desafíos que se enfrentan frente a esta pandemia que estamos viviendo, las recomendaciones por parte del gobierno nacional y a nivel internacional respecto de la prevención para el problema de la circulación del virus, y obviamente esto desde el punto de vista que siempre estuvo presente en este gremio y que preocupa sobre todo a magistrados, a los empleados y demás, que tiene que ver con el servicio de justicia que por supuesto tenemos que brindar, pero siempre en el marco de la protección de los derechos de los trabajadores, en el marco de la prevención de la salud, cosa que a principios de año, cuando empezaron las primeras medidas de prevención, impulsadas incluso por la Cámara de Laboral, ya en ese momento a muchos podía parecerles exageradas las medidas de prevención, y hoy en día tenemos que lamentar la cantidad de infectados que tenemos, la cantidad de argentinos que han fallecido como consecuencia de esta terrible pandemia que está afectando a toda la población mundial, y que afortunadamente en nuestro país se han tomado medidas. Algunos pueden pensar que son demasiadas, otros pueden pensar que son pocas, pero en general las medidas que se han tomado han sido con el objetivo fundamental de proteger la salud de la ciudadanía, y en nuestro caso proteger no solo la salud del personal y de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, sino sobre todo también de todas las personas que concurren normalmente a tribunales, que pueden ser las partes, los letrados, peritos, todas las personas que podrían verse en una situación de riesgo. Y también en base a eso, por iniciativa del gremio, por iniciativa también de la Corte, de la Cámara, se han tomado toda una serie de medidas relacionadas justamente con continuar la prestación del servicio de justicia, con seguir brindando este servicio en el marco, obviamente, de las excepcionales de prevención, lo cual, muchas veces puede generar discusiones, y está bueno por eso tener un ámbito de debate a nivel público, un ámbito de debate para trabajadores, para los funcionarios, abierto obviamente a todo el público que quiera participar, con la finalidad justamente de generar consensos en torno a esto, a continuar con el servicio de justicia y al mismo tiempo proteger la salud de los trabajadores, que es lo importante. En ese sentido, hemos convocado esta actividad. La idea va a ser que haya una exposición de cada uno de los oradores que hemos convocado. Está Diana Cañal, que es la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Está Rafa Gelli, que es camarista también en la Cámara del Trabajo. Y está el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que es Julio Piumato. Cada uno va a hacer una exposición. Intentaremos que sea breve para darle espacio a las preguntas. Una exposición, si puede ser de 15 minutos, como para exponer cada uno su punto de vista, y después el que considere enviar cualquier tipo de duda o consulta para los expositores, la puede mandar por el chat del Zoom, y nosotros vamos a reproducir las preguntas, tratando de poder hacer llegar todas las dudas y que sean todas respondidas, pero dado también la cantidad de participantes que tenemos, que quizás no puedan llegar a todos o no puedan llegar a salir todas las preguntas, pero la idea va a ser esa, así que empezamos cuando quieran con los expositores. Damos inicio con Diana Cañal, que como decíamos, es la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y seguramente tiene mucho para decirnos en torno a estos temas. Buenas tardes. Me da alegría verlos todos o la gran mayoría conocidos. Hola Julio.
Hola a todos mis compañeros de trabajo, mis amigos. Bueno, acá más que nada habíamos convenido con Luisito que yo hablara de las medidas sanitarias, que como saben se han vuelto mi especialidad. También saben que me costó mucho disponer esas medidas sanitarias, y fue el preludio de lo que le pasó al mundo, no entender de qué se trata, no tomárselo en serio, pensar, es un poco estaban las palabras de Germán, ¿no? Pensar que no era tan grave. No era grave, era gravísimo. Por eso fue que, como siempre lo destacó Julio y lo destacó Rizzo también, fuimos el primer fuero que atajó a su gente el 30 y el 31 de enero. Si venían de China, porque ellos mismos, debo decirlo, yo no salí a buscarlos, ellos me llamaron. O sea, la prudencia vino del empleado judicial, del funcionario y del juez de la Justicia Nacional del Trabajo. Ellos me llamaron y me dijeron, vengo de la zona, no me parece prudente. ¿A vos qué te parece? Sumamente imprudente que entren. Y me alertaron, la voz de alerta fueron ellos. Ustedes saben, porque los aburrí a todos, a la mayoría, con información durante todo enero, cuídense, pasa esto, tomen medidas, presten atención. Pero no había visto la magnitud hasta esa noche, volviendo de Perón, me acuerdo, el 30 de enero, que me llama una jueza y me dice, y que en el hospital alemán le habían dicho que como estaba sintomática podía presentarse. Marina, que está por ahí, no me va a dejar mentir, empecé un peregrinaje, acérquenme infectólogos, háganme hablar con gente que sepa. ¿Cómo sabemos que un asintomático no contagia? ¿De dónde sacamos que un asintomático no contagia? Tuve que arrinconar a varios infectólogos hasta que dijeron, no sabemos. Si ustedes no saben, indubio pro ser humano. Entonces se quedan guardando cuarentena. Esto fue muy criticado. Empezamos con las protecciones, todo lo que podía decirle a la gente era aquello que habíamos hecho con Analía cuando la gripe 1, H1N1, nosotros pusimos un nylon cristal. Pongan nylon cristal, no sé, acá hay que tomar medidas, lo que estoy seguro no podemos abrir. Primero, no puede entrar en contacto el que viene de la zona, el que ha pasado por un aeropuerto. Recordarán que la gente se filtraba tranquilamente por los aeropuertos, lo recordarán, y esto fue motivo de mucho combate, embate, y muy pocos escuchando estas razones, y el gremio, por cierto, apoyando. No es cuestión de si tuvimos o no tuvimos razón, sino de cuáles son nuestros propósitos. Por eso digo, el propósito fue proteger, y sigue siéndolo. Hoy, de nuevo, con la ayuda de los compañeros, ustedes conocen a Sergio, a Hernán, a Jorgito, que trabaja con nosotros en la sala, a Cristian, que se sumaron al equipo, porque hasta ahora eran Sergio y Hernán. Primero avanzaron a todo lo que da, colocando el famoso nylon cristal, después todo se cortó, y de repente apareció el peligro de volver. Entonces volvieron ellos, y están trabajando. Para los que están dando vueltas por tribunales lo ven, mascando clavo de olor, muy recomendado para evitar contagios, parecen llamas, están mascando todo el tiempo clavo de olor, y poniéndose cuanta cosa le podemos proveer como protección. Y están avanzando con los criticadísimos cerramientos, que ahora resulta que vienen de otro lado las ideas. No, nosotros propusimos los cerramientos de entrada. No importa si fuimos los primeros, sí importa que estábamos mirando de verdad la salud de las personas, que me parece absolutamente coherente con la naturaleza de este fuero. Si nosotros no somos capaces de ver que está en peligro la salud, si nosotros no somos capaces de ver de las medidas de prevención que se deben tomar, entonces no servimos para lo que hacemos. Creemos que hemos dado muestra de que sí servimos para lo que hacemos. Después esta crítica de que nos hemos tomado vacaciones, acá todos juntos sabemos muy bien que no es cierto. Se está trabajando de diversos modos y con todo en contra. Nos tiraron a un sistema que no estaba listo, que en particular no estaba listo para la justicia del trabajo, y sin tener nosotros ni el hard ni el soft. Ninguna de las dos cosas. Si ustedes pusieron sus computadoras, su tiempo, no hay horario hoy para trabajar. Yo lo veo desde mi equipo. Nosotros teníamos un atraso, lo hemos sacado. No solamente lo hemos sacado, sino que hemos avanzado. Ponete contento, Federico.
Se sacó y se avanzó mucho más allá y se trabaja muchísimo. Es mucho más fácil hacerlo en cámara, claro, es más difícil en la primera instancia, pero se ha trabajado en los dos lugares. Tengo algo que ustedes desconocen, que fue un pedido de Rizo, una media de cómo se estaba trabajando desde el momento que entraron los 10 juzgados y todas las salas en feria. Me sorprendió a mí mismo. Eso fue una medida que se tomó silenciosa, NN, y yo seleccioné algunos juzgados, no los superinformáticos, sino de los que somos la mayoría, que no somos superinformáticos todavía, cómo estaban trabajando. Es maravilloso cómo se está trabajando. Yo realmente tengo la medida de todo esto, de hecho que me piden letra. Ahora, los que se opusieron, ahora me piden letra para poder salir a defender al fuero. Se las puedo pasar, porque sé exactamente cómo se está trabajando. El que puede trabaja en Word y va uno de los 2 días y carga en el sistema. O va un compañero y carga en el sistema. En cámara lo estoy viendo, tenemos una compañera que está por dar a luz, viene otro y pasa los proyectos que ella armó. Vendrá otra hora a continuar su tarea. Es decir, realmente este es un trabajo de equipo, el de este fuero, y son muy pocos los que se comportaron díscolamente. Cierto que hay díscolos, y esos díscolos no están necesariamente abajo, suelen estar arriba, conspirando desde una visión política del fenómeno, tratando de demostrar que acá no hay una pandemia, que esto no es verdad, y yo me pregunto, si no es una pandemia y no es verdad, ¿por qué se guardan? ¿Por qué se guardan ellos y por qué guardan a sus hijos si esto no es una pandemia y no es verdad? Retomando, cuando habla Germán de la cantidad de infectados y la democratización, yo tomé 3 cosas que dijiste, Germán. Los derechos de los trabajadores, si nosotros, que somos el fuero del trabajo, no nos podemos mirar a nosotros mismos y proveer medidas sanitarias a nosotros mismos, que es lo que acabo de decir, no sabemos hacer nuestro trabajo. Segundo, cantidad de infectados. Nosotros tenemos muy baja cantidad de infectados. No son infectados propios. También fuimos, y de nuevo parecemos, como dicen Alía, Lolito, el mejor del colegio, fuimos los primeros en hacer sanitización, por eso tenemos una gran deuda ahora, económica, porque fuimos los primeros, cuando todavía no teníamos, no nos habían dado plata. Y eso nos permitió una organización, que en estos 2 días de trabajo que tienen los juzgados, la gente no se infecta en nuestros juzgados, no es en nuestros juzgados. Viene de afuera, es como si fuera el aeropuerto, piensen en el juzgado como el aeropuerto, la cámara como el aeropuerto, el que viene de afuera, que estuvo en contacto con un infectado. De hecho, que son las porterías, los lugares donde más problemas estoy teniendo. O porque los consignas lo traen de la corte, cuando se reúnen, lo traen del Banco Nación. Doy ejemplos de cosas que pasaron. Y entonces nos sacan de juego 3 porterías por el contacto. Ahora tenemos un contagiado que todos lo conocen, Facundo, que está muy bien. Tuve que sacar de juego a 3 personas más. Pero hacia el interior de los organismos difícilmente se ha ido si no es por un contacto externo. Es decir, no tenemos ninguno que no sea por un contacto externo. Nos puede pasar, entramos en un periodo donde puede suceder, pero francamente hemos sido muy precavidos. Entonces, la cantidad de infectados, que yo escuché bien lo que decías, te referías a la cantidad de infectados en el país, por supuesto, pero mirándolo hacia adentro, la prudencia ha funcionado. Espero que en el momento que se abra, y esto no se lo tengo que decir al gremio que lo está luchando, estamos cerrando el último resquicio que nos quede para que no venga la jauría y nos devore y contagie a todos. Porque en cuanto se abra, así vendrán. Entonces, luchemos por el trabajo en equipos, luchemos. Luis tiene muchas cosas para contar, que lo vimos el otro día en Anjut, Luisito, tan interesante a lo largo de todo el país. Trabajos por equipos, con turnos, todos tenemos eso en la cabeza. Creo que no va a ser el 20, tenemos que hacer lo posible para que no sea esa semana. Necesitamos 15 días más. Tener un poco más de tareas, si se quiere, pero no aperturas. Esto, digo, es lo que tenemos que pensar y procurar para adelante. Y finalmente, cerraría con 2 cosas. De nuevo las palabras de Germán. La democratización. Eso ha molestado mucho. Porque sí, veo caras que asienten. Sí, estos chats abiertos, donde todo el mundo está entrando, donde el juez, el secretario, el prosecretario, donde
de la manera que se puede, se logra llegar hasta los empleados. Esto está molestando mucho, porque hay muchas voces diciendo claramente que se necesita. Y un esfuerzo por lograr llevar lo que se pide a los organismos que nos tienen que escuchar. De hecho, que ustedes se reirán muchos porque me escuchan pelear, me ven pelear en los chats. No me manden las cosas al chat, no puedo estar todos los días, todo el tiempo leyendo el chat de cada edificio. Mándenmelo al privado. Y la respuesta de ustedes es, ¿cómo te lo voy a mandar al privado? ¿Y cómo me voy a mover si no me dan velocidad? Mándenmelo al privado, usen como una mesa de debate el chat y mándenme al privado lo que necesitan. Porque no veo por qué no debemos tener un canal directo. Ese canal directo es muy molesto, no para mí, sino que es molesto en general la democratización. Molesta tanto que no tengo ninguna duda que se va por el buen camino. Esto hay que hacerlo. Después, no me quiero pasar en el tiempo, Luisito, después veremos las preguntas. Muchas gracias. Alguien que haga un paso de ballet o algo para que siga Luisito. Luisito. ¿Ya estoy para arrancar? Yo diría que estás, porque me dieron 15 minutos y los respeté. Bueno, perfecto. Ya nos conocen a todos, ¿no? Todos nos conocen a nosotros y nosotros conocemos a casi todos, ¿no? Todas. Sí, además te presentaron, Luisito, antes de que estuvieras. Bueno, pido disculpas porque, bueno, yo estaba entrando por el Zoom tradicional y era por Google, pero bueno, también es un aprendizaje eso. Un saludo afectuoso a todas y todos, un agradecimiento a la Unión por esta invitación, que para nosotros es un honor, para mí es un honor y una distinción. Y es interesante esta reflexión que podemos hacer entre todas y todos. A ver, yo quería hacer alguna reflexión sobre este momento vinculado con el uso de la tecnología y el avance que se ha producido en la Justicia Nacional del Trabajo, hacer alguna reflexión sobre el COVID como enfermedad profesional y sobre el derecho al trabajo y sobre cómo en estas circunstancias los jueces y juezas han tenido y tenemos el gran compromiso de tutelar esos valores. Cómo el momento nos ha colocado frente a un enorme desafío en todos los sentidos y en todos los aspectos. Yo diría que acá hay que hacer algunas aclaraciones previas y algún comentario que es de pura justicia. No sé si todos recordamos que el 31 de diciembre de 2019, la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China, en la República Popular China, detecta una declaración de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan para los medios de comunicación en que se mencionan casos de una neumonía vírica en esa región. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus. Nosotros estábamos, Diana, estábamos en la feria. Vos estabas en la presidencia y yo en ese momento estaba ocupando el tribunal de feria. Y en ese momento, 30 de enero del 2020, la OMS declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, pidiendo a los países que se prepararan en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de la postergación de la propagación de la infección. Y acá es que quería hacer en cierto modo, ese reconocimiento a Diana, no es porque le tenga yo una estima y un afecto
de muchos años que nos conocemos, sino por los reflejos que ella tuvo pensemos que hacía 30 días que había asumido la presidencia de la Cámara. Y sin embargo, ya en ese momento, yo diría que para fines de enero del 2020, ella había visto este fenómeno y ya había comenzado a disponer y establecer medidas de prevención para todo el personal judicial, para cuidar a todo el personal judicial y también a las juezas, jueces y funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo. Sin embargo, esto también, huelga decirlo, y es honesto decirlo, no fue comprendido inmediatamente. Costó un tiempo en que fuera comprendido. Quería hacer esa aclaración porque me parecía de toda justicia hacerla. La Justicia Nacional del Trabajo, en realidad, si tenemos en cuenta el momento anterior a la declaración de la cuarentena, estábamos muy atrás en el uso de los recursos tecnológicos. Estábamos atrás de la provincia de Buenos Aires, que es mucho mayor en cantidad de habitantes. La Corte de la provincia está mucho más avanzada que nosotros en el manejo del expediente electrónico. Y sinceramente, varias provincias, es cierto que no es lo mismo administrar justicia en localidades o en provincias, en estados provinciales pequeños o de mucha menor cantidad de habitantes, pero lo cierto es que con todos los recursos que tiene la justicia nacional y la justicia federal, sinceramente creo que podríamos haber estado un poquito mejor. Bueno, lo cierto es que no lo estábamos y creo que en la Justicia Nacional del Trabajo se dieron algunos pasos importantes y sobre todo pasos que fueron hechos poniendo mucha voluntad, trabajando mucho y tomando conciencia de que debíamos administrar justicia en un estado de situación que nunca antes habíamos vivido. Así que así se comenzó a trabajar con el trabajo remoto, con el uso de los recursos tecnológicos que había, pasando de la sorpresa inicial, del miedo, del temor inicial, a adoptar el compromiso y empezar a sacar fallos y sacar, como diré después, medidas cautelares, quejas, y de a poco ir pasando de una administración de justicia de feria a casi una resolución de gran parte de los pleitos en movimiento. Lo cierto es que el recurso tecnológico no podemos olvidar que es una herramienta. Así como el papel fue una herramienta, también el expediente informático, los usos de medios digitales, es una herramienta. Soy un convencido, absolutamente convencido, desde siempre, de la necesidad de avanzar con todos los recursos tecnológicos que tengamos a mano, pero sin perder de vista de que es una herramienta, que no es un fin. La finalidad no es la digitalización o el expediente informático. Siempre la finalidad será administrar justicia y que llegue lo más rápidamente posible las soluciones al justiciable. Nosotros hemos visto en distintos lugares de América Latina, en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador y últimamente en Brasil, que hay un gran avance electrónico, un gran avance del expediente digital. Pero eso no significa que ese avance sea paralelo a la tutela de las garantías y los derechos fundamentales. Yo creo que la justicia del trabajo argentina se diferencia por eso del resto de América Latina. La justicia del trabajo en Argentina tiene principios fundamentales, liminares, que siempre la trayectoria y los plenarios de la Cámara Nacional de Protección del Trabajo dan gala de eso, de la importancia de tutelar ese conjunto de valores, luego enriquecidos con la incorporación de los tratados internacionales, y que ningún medio, cualquiera fuere, puede alterar.
Sé que es difícil la conjunción de celeridad, que es un valor en sí mismo, que no deje al costado los principios fundamentales. Un solo ejemplo. En Chile, por ejemplo, no hay Cámara de Apelaciones del Trabajo. Hay juzgados de primera instancia de trabajo. Y sin embargo, en Chile todavía las cámaras de apelaciones del trabajo aplican el concepto del consentimiento tácito propio del derecho civil, lo aplican a las relaciones laborales. Sabemos que Argentina en eso hace muchísimo tiempo, la propia Corte lo ha dicho, que el principio de irrenunciabilidad se contrapone con el consentimiento tácito. Solamente para hacer esa aclaración. Una pequeña reflexión sobre la enfermedad profesional, el COVID. Nosotros, como Cámara, obviamente, no solo tenemos que administrar justicia, hemos tenido muchos casos de proponer y tener que resolver medidas vinculadas con el otorgamiento de prestaciones, por ejemplo, las RT, de prestaciones en especie para la prevención del COVID. Si lo hemos hecho con nuestros justiciables, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestro personal, con la gente que colabora con nosotros todo el año y a toda hora, en todo momento? La enfermedad del COVID, en realidad hay un debate en ciernes, que es si el COVID se lo analiza como accidente de trabajo o como enfermedad profesional. Los sindicatos en todo el mundo, y particularmente en España, están reclamándole a los distintos estados que se declare una enfermedad profesional. ¿Y por qué? No es ocioso. Incluso han hecho llegar esta petición a la Organización Mundial de la Salud, porque si se declara al nuevo coronavirus como enfermedad profesional, esto supondría la obligación de realizar un seguimiento periódico de los infectados, vigilar las posibles secuelas o enfermedades secundarias y proponer, en los casos que fuera necesario, adaptaciones al puesto de trabajo, cosa que no sería igual en el caso del accidente laboral, según lo dicen los propios sindicatos y centrales sindicales, por ejemplo, en España. En nuestro país, nosotros sabemos que se aprobó el decreto de necesidad y urgencia 167 y que quedó un poco a mitad de camino, porque hizo una distinción entre los trabajadores de salud, a los cuales se lo consideró prácticamente digamos, el COVID tenía una causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, y al resto de los trabajadores, donde estableció una presunción iuris tantum, y el problema principal que tiene este decreto es que es de carácter temporario, es decir, tiene una extensión hasta la finalización de la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria. Y también tiene otro problema, que el pago de del financiamiento de las prestaciones a que tiene lugar han sido puestas a cargo del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales y no de las ART. Digamos, esto ha dado, seguramente, sin duda, dará lugar a mucha litigiosidad. Y el otro tema que a mí me llama a hacer alguna reflexión para todas y todos ustedes es el tema del derecho al trabajo. Nosotros hemos estado con una gran cantidad de medidas cautelares, de recursos de amparos, vinculados con los despidos en violación a los decretos de necesidad y urgencia que fueron aprobados por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, en función de lo establecido por el artículo 99, inciso 1 y 3 de la Constitución Nacional, estableció, ustedes saben, los decretos de necesidad y urgencia, con restricciones
para transitar, para circular y también con medidas de protección especial de la estabilidad laboral, que sin duda es lo que ha determinado un aumento y un crecimiento muy importante de la litigiosidad vinculado con esto. Sin duda que las cifras internacionales que se manejan a la salida de la pandemia son aterradoras. La cantidad de personas que se calcula que van a sumar a los millones de seres humanos en situación de hambre va a llegar a los 800 millones en el mundo. Y sabemos que la OIT ha dicho que se calcula en 195 millones los puestos de trabajo a tiempo completo que se perderán. Es decir, que el objetivo que se había trazado la humanidad en sus mejores manifestaciones del hambre cero en 2030 está puesto muy en riesgo y en tela de juicio, pese a que todas las organizaciones internacionales como la FAO, la UNICEF, el Programa Alimentario Mundial y otros programas mundiales vinculados a las organizaciones y a las Naciones Unidas habían trazado ese objetivo. Por eso yo diría que la justicia del trabajo está en el medio de esta crisis, no solo sanitaria, sino una crisis social, una crisis laboral, y tendrá que dar las respuestas que ha sabido dar en otras situaciones. La justicia del trabajo tendrá que proteger el derecho al trabajo y a la estabilidad. Las medidas cautelares, hemos tenido que hacer un curso acelerado sobre medidas cautelares que no son ya las medidas cautelares típicas y clásicas, sino medidas cautelares que se vinculan con la innovación, con las medidas innovativas, se vinculan prácticamente casi con las autosatisfactivas y que obligan a un adelanto de la cognición de los hechos y una postergación momentánea de la bilateralidad, dadas las situaciones en que se producen estas resoluciones. Para cerrar esta primera parte, diría que la justicia del trabajo nació para mitigar esa violencia de la desigualdad de que habla Tomás Piketty, para poner vallas a la inequidad, para hacer respetar la legislación social y para proteger a la persona en situación de trabajo. Las críticas que tenemos, que sufre la justicia del trabajo, no son ingenuas, son críticas funcionales a las necesidades de destruir el orden público. El juez para eso necesita tener garantizada su independencia externa e interna y estar libre de presión social para poder resolver en el desempeño de sus funciones de acuerdo a la ley y con sus consideraciones de la Constitución. Por supuesto que para que el juez pueda resolver de este modo, la presencia de los trabajadores judiciales para nosotros es fundamental, porque no podemos concebir cumplir nuestro trabajo sin que las trabajadoras y los trabajadores judiciales estén imbuidos de este finalismo singular que tiene la justicia del trabajo por el objeto que tiene, el objeto tutelar que tiene, por las consideraciones axiológicas de que se vale. No tengo dudas que nuestro personal está identificado con estos principios. Y por último quiero agradecer a la Unión, porque en difíciles momentos que pasamos con Diana, el sindicato fue de los primeros que nos puso un escudo adelante. Cuando quizás nuestra propia organización no lo hizo, la Unión estuvo al lado nuestro. Y eso no lo podemos olvidar de ninguna manera. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor, sobre todo, bueno, por estas palabras de agradecimiento hacia la Unión y sobre todo le agradecemos haberse prestado, como la doctora Diana Cañal, a hablar con el sindicato de judiciales, a dar justamente pautas para todo el conjunto de los empleados judiciales y a dar también las explicaciones pertinentes respecto de cómo afrontar esta pandemia. Y bueno, por eso también vamos a pasarle ahora la palabra al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que bueno, viene ya denunciando la necesidad de tomar medidas de prevención desde principio de año y bueno, lamentablemente los hechos que se han ocurrido en el mundo le han terminado dando la razón en cuanto a la exigencia de medidas de prevención para la salud de los judiciales, así que bueno, por eso le pasamos la palabra al doctor Julio Juan Piumato, que bueno, va a pasar a aplicar desde el punto de vista de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Gracias, Germán. Bueno, antes que nada, agradecerle a Diana y a Luis el participar de esta jornada. Creemos que es muy importante estos foros de encuentro, de análisis, de reflexión, fundamentalmente no para mirar para atrás, sino para ver el futuro que nos lleva, ¿no? Yo coincido con lo que ha dicho Diana y Luis sobre cómo empezó esto, que el Foro del Trabajo o la Cámara del Trabajo fue la primera de hacer punta en esto. Nosotros nos preocupamos, incluso tuvimos conversaciones con Diana durante el mes de enero, vimos lo que se venía, ¿no? Entrevimos lo que se venía, incluso instamos a la Corte, fundamentalmente a la Oficina de Medicina Preventiva. Es bueno reconocerlo esto porque parecíamos, como bien lo dijo Diana y lo dijo Luis, parecíamos que estábamos en el desierto, ¿no? Buscando una copa de agua en medio del Sahara. Pero creo que fue importante, ¿no? Si se hubiera comprendido más nacionalmente lo que se venía, a lo mejor estaríamos en otra situación hoy, que no es de la peor, pero evidentemente se pudo haber tomado mejores prevenciones. La oficina de la Corte sacó en el mes de enero, el 21 de enero, repartió el 27, el primer protocolo, que nosotros discutimos, porque ahí no veían el barbijo, no veían la necesidad de la mampara, algunas cuestiones que ya estaba planteando y nosotros acordábamos con Diana que había que ponerla, pero yo recuerdo bien, si bien uno podía criticar esa posición de la Corte, cómo incluso esa directiva fue ignorada por todas las cámaras de apelaciones. Recuerdo que yo a Diana la notifiqué de que existía eso porque a ella no se lo había ido a la Cámara, pero lo habían dejado ahí entre los papeles, ¿no? Donde ya había un protocolo que planteaba la Corte en el mes de enero. Y también recuerdo que en ese protocolo una de las cosas que se decía, que parecía insólito ahí, era que no había que compartir el mate. Miremos hoy, ¿no? A distancia. Y recuerdo que en febrero, mediados de febrero, no sé por qué canal, o por qué vía, ¿no? Tomó Estado Público ese protocolo de la Corte del mes de enero y se reían en los medios, los que ahora son soldados de la cuarentena, ¿no? Militantes de la cuarentena. A mí me tocó hablar porque era justo la época del proyecto de jubilaciones y me llamaban todos los medios de golpe un día para el otro, en vez de hablarme de la jubilación, me preguntaban del protocolo, riéndose. Y bueno, nosotros ahí salíamos, parecíamos que éramos una banda de locos los que planteábamos esta necesidad. Recuerdo que un medio, cuando mandamos una foto de un juzgado laboral, el 31, que la mesa de entrada atendían con barbijo, me llamaron varios canales, querían filmar, porque me pareció una cosa exótica, ¿no? En el mes de febrero, que hubieran lugares que se atendía con barbijo, ¿no?
bueno, la mampara, todo eso que dijeron, creo que fue una lucha importante porque no había conciencia. También para decretar en marzo la primera feria sanitaria, recordemos que la Corte, una pelea interna, fue un fin de semana muy álgido ese, nosotros insistiendo sobre la necesidad de que fuera feria, al final fue feria sin ser feria. Bueno, fueron todo dificultades para avanzar, ¿no? Para avanzar en estas medidas, pero tenemos que ver que nuevamente el foro que creó el general Perón fue el que hizo punta, más allá que no todos entendieran las dificultades, y sé por lo que enfrentaron Diana y Luis frente a sus propios colegas, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da la sensación que la pandemia lo que hizo fue exacerbar todas las situaciones en todo tipo. Por ejemplo, y poner al desnudo también situaciones. Se hablaba muy bien de cómo nos enfrentamos al desafío del avance tecnológico. Ahora, nos enfrentamos con un sistema que es un desastre. Es decir, la creatividad y el esfuerzo de todo o de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial permitió que transformáramos en utilizable un sistema que ya no da para más y hace muchos años que no da para más. Esto no sé si es valorado muchas veces por los que deciden, ¿no? También recordemos que llegamos a la pandemia en situación de emergencia. Los edificios no permiten eso. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar, y ahora creo que hay que incentivar esto porque estamos arribando al momento que por las presiones, el hastío, lo que sea, incluso a lo mejor antes de tiempo, se van a empezar a normalizar las cosas. Esperemos, como dice Diana, que nos esperen un poco más de tiempo. Pero, digamos, los edificios, digamos, es un desastre la justicia, ¿no? Entonces, cuando dice, ¿por qué todos? Solamente aquellos que recorrieron tribunales entendían por qué decíamos que era imposible trabajar con pandemia en esas condiciones. Ya era un esfuerzo trabajar sin pandemia, así que con pandemia mucho más. Incluso se puso algo que nosotros hemos dicho siempre, históricamente, que cuando se arman los sistemas informáticos hay que consultar a los trabajadores. Ya vamos varios sistemas informáticos que se arman con negocio de las empresas, que consultan a los jueces, en algunos casos a los secretarios, y después cuando se pone en funcionamiento no andan. Ahora, en este seguir la realidad de la feria sanitaria, nos encontramos, por ejemplo, que hay en los juzgados donde va más gente que la necesaria, los mismos compañeros nos dicen que ni el juez ni el secretario, que son jóvenes, no es un problema generacional, no saben manejar el sistema informático. Entonces necesitan que vayan los empleados, porque si no, solo no pueden hacer nada sin el sistema. Y esto pasaba antes, pero bueno, antes se diluye, ahora quedó todo, si se quiere, en la superficie, ¿no? Creo que también hablaba Diana de las conductas diferentes de unos y otros, pero esto también tiene que ver, creo que se puso en evidencia, cómo la justicia históricamente, no ahora, lo que caracterizó a la oficina judicial y la hizo con todos sus defectos, en la más eficiente de todos los poderes del Estado, algo que yo repito hasta el cansancio y puedo discutirla a cualquiera, tomado esto el volumen de trabajo por persona que se evacúa cada día, ¿no? Dentro de la justicia, cualquiera sean los fueros, habrá un poco más o un poco menos, pero cualquiera. Siempre lo que caracterizó la justicia fue el trabajo en equipo. Desde cuando yo entré a la justicia me enseñaron. Por ejemplo, a mí me enseñaron siempre, después vinieron los métodos alternativos, toda la incluso importada, ¿no? Toda la sistematización de modelos. Y yo cuando entré a la justicia, a mí me enseñaron en el juzgado civil que yo tomaba una audiencia de alimentos que me pasara toda la mañana con esa audiencia. Pero si yo solucionaba en la audiencia ese juicio, eran años o meses
que nos sacábamos un trabajo de encima y solucionábamos la cuestión de las partes que tenían urgencia también en la solución. El trabajo en equipo, yo entré a la justicia pensando en el trabajo en equipo. Ahora, hoy vemos que los juzgados que venían trabajando en equipo antes de la pandemia se organizaron mucho mejor. Aquellos que no trabajaban en equipo se vieron muy complicados a la hora de tener que organizarse en el marco de esta feria sanitaria y en el marco de esta realidad que estaba planteada, que los descolocaba a los que dirigían el juzgado, y si el que dirige un juzgado está descolocado, imaginémonos como pasa en cualquier equipo, ¿no? Si el arquero no ataja una pelota, por más que juegue bien el resto, perdemos por goleada, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas se pusieron tremendamente en evidencia en todos los sentidos. Pelear contra el manejo de la justicia mediático es inútil. Yo siempre le digo, y vinimos batallando, creo que tendríamos que ser mucho más que vamos los medios a batallar, pero lo que pasa ahora con la pandemia pasa siempre, antes y después de la pandemia, porque acá pegarle a la justicia es el negocio más fácil, ¿no? De todos los sectores, porque bueno, la justicia ahí es como el hermano que está discapacitado y prestándose a todos los bifes del bullying que le quieran hacer de cualquier poder en cualquier sector de la sociedad. Pero creo, y yo disfruté con tweets de los medios y todo, poniendo en evidencia cómo trabaja la justicia. Y en todos los fueros tenemos que decirle. Obviamente uno veía por televisión que se pasaban hablando de juicios, de sentencias judiciales, de acciones y todo, terminaban de todo eso, que el 80% del noticiero era hablar de temas judiciales y después decían la justicia no funciona. Y bueno, otra vez a lo mismo, ¿no? Pero creo que es una realidad que nos enfrentamos. Ahora, en ese tema se nos viene también la realidad encima con la cuestión del teletrabajo. El jueves hacemos un Zoom con el tema teletrabajo, viendo desde el punto de vista de los derechos, pero también desde el punto de vista de las consecuencias psíquicas que genera la cuestión del teletrabajo. También algo que la realidad nos impone asumir antes de tiempo, no solo en la justicia, sino en toda la Argentina. Y la justicia creo que pudo dar respuesta gracias al teletrabajo, a pesar de la emergencia y del sistema informático que tenemos. Pero ahí también hubo excesos porque, digamos, de ahí viene la necesidad de la desconexión, de la necesidad de poner límites, de proteger. Sale solo porque, bueno, con esto de los escritos informáticos, a cualquier hora llegaban los pedidos, las cuestiones, y las jornadas laborales se prolongaron mucho más, hablo en general, no solamente en el foro del trabajo, en todo lado más que lo normal. Así que nos puso en la situación acuciante de tener que dar respuesta a todo esto, y también desde el punto de vista sindical, porque nosotros nos planteamos desde el comienzo que nos teníamos que acostumbrar a esto, a no tener el lugar natural del trabajador para discutir, que son las asambleas. Entonces empezamos a funcionar por el Zoom, nos hicimos expertos en todos los sistemas de telecontactos, y empezamos a incentivar también las asambleas, que fueran comisiones internas, todo se juntara a través del Zoom. Y yo decía, y siempre la realidad se anticipa, tenemos que prepararnos porque no sabemos si en algún momento tenemos que dar una respuesta en estas condiciones. Y para dar una respuesta cuando uno está aislado, solo, con el bombardeo televisivo, digamos, el sentido comunitario, el sentido social, se desarma y entonces el machacar de los medios termina profundizando y eliminando la respuesta social o la respuesta colectiva. Y afortunadamente, bueno, la realidad con el tema del medio aguinaldo nos obligó a tener que hacer un paro. El primer gremio que hace un paro por teletrabajo. Una parte del país ya tenía presencial en parte, pero
En todos lados, donde había presencial, la mayoría seguía haciendo teletrabajo. Y bueno, los llevamos adelante. Los llevamos adelante, salió airoso, y bueno, también nos pudimos adaptar. Obviamente que yo creo que la tecnología sigue siendo una herramienta, como bien lo dijeron, lo dijo Luis, lo dijo Diana, importante, pero no puede reemplazar, y menos en la justicia, lo que es la inmediatez, esa búsqueda de la inmediatez. Porque no es lo mismo, así como no es lo mismo tratar un tema por un expediente escrito, tampoco no es lo mismo tratarlo a través de una pantalla televisiva. Y esto vale para los juicios orales, ahora que se habla de la oralidad en todos los fueros y todo, más que nunca esa oralidad no se reemplaza por una pantalla de Zoom. Sí, en una emergencia como la estamos viviendo, pero la realidad tiene que ser, la inmediatez tiene que ser la constante permanente, y es un desafío. Ahora bien, sabemos que tenemos la tecnología como una herramienta de ayuda para poder seguir adelante cuando volvamos, digamos, a una nueva normalidad. En aras de lo que viene, la preocupación nuestra en qué condiciones, no solo en general estamos. ¿Por qué? Porque hablamos de formar los equipos, bien lo decía Diana. Nosotros, se hablaron de dos cosas, porque hay buena parte del país que está funcionando, algunas avanzan, otras van para atrás, así que estamos en una experiencia nacional como una gran mesa de arena, ¿no? Y vamos viendo cómo actúa. Y nosotros no tenemos duda que hasta que no acabemos con esto del COVID y de la pandemia, tenemos que preservar a nuestra gente y el funcionamiento de la justicia. Y se hablaban de los 2 turnos, de todo este tema. Algunas cámaras, como el Corrientes, están trabajando 2 turnos. Para nosotros, y Diana lo decía, hay que armar equipos y hay que trabajar en grupo. Entonces, porque además hoy, y vale para la justicia laboral, para el 90% de la dependencia de la justicia laboral, pero vale para el 90% de la justicia del país, vale que hoy no hay condiciones. En aprender todos los días porque cambian frente a la pandemia en todos los aspectos, hoy tenemos que el distanciamiento social de 1 metro, 1,5 metros pasó a 2 metros. Bueno, yo digo, ¿cuántos lugares de trabajo tenemos que pueden haber en una misma sala, haber 2 personas con este distanciamiento? Muy pocos, algunos hay. Entonces, como no podemos adaptar la estructura judicial, que hay que revisarla en función de esta emergencia, hoy tenemos que volver con la realidad que tenemos. Entonces, unas cosas que nosotros estamos proponiendo, y bueno, ya que está Diana, que sea laboral el primero que lo haga, capaz que ya lo está haciendo, ver cada juzgado, en la realidad, cuánta gente como máximo puede trabajar. Esto es fundamental. Lo estamos haciendo en muchos lugares, porque no es la misma cantidad en 2 juzgados de 2 edificios distintos. Por ejemplo, si vamos a Perón, ni hablemos de Diagonal y todo, pero si vamos a Perón, una cosa son los pisos donde hay un juzgado y otra cosa los pisos donde hay 2 juzgados. El ascensor está claro, ahora ya está establecido por todas las pautas que no puede ir más de una persona en ascensor. Yo decía, bueno, que los que van suban, y hay escaleras que no pueden subir y bajar, digamos. Entonces habrá que haber horarios para subir, horarios para bajar, o si no, que se suba por ascensor y se baje por la escalera. Es decir, son todas cosas que parecen tonterías, pero que vemos. Obviamente, la mampara en la mesa de entrada es esencial, pero ¿en qué condiciones tomamos una audiencia presencial? ¿En cuántos lugares tenemos, y más laboral, por ejemplo, que tiene tal cantidad de audiencias diarias, cuántos lugares tenemos acondicionados para tomar audiencias? Y que no todos los juzgados es lo mismo. Entonces, son desafíos, por eso yo estoy de acuerdo que necesitamos tiempo. Nosotros le presentamos a la Corte un pedido de que controle, porque la Corte de golpe tira, y el Consejo de la Magistratura también, tiran protocolos y después no verifican y no controlan.
frente a esto que se viene, advertimos a la Corte que había muchos lugares que no estaban preparados, y ahora me entero que le dijeron a la medida preventiva que salga a recorrer los edificios recién ahora, a ver en qué condiciones están. Entonces, los dos empezamos, bueno, estar ahí, preventiva está en retiro, empezar por inmigrantes, que si bien son amplias las salas, ahí puede prestarse otra cosa, pero no hay medidas de seguridad, el civil no se pusieron todavía mamparas. Recién ahora, esta semana, están activando mucho la cuestión de las mamparas acá en el capital, pero toda esta realidad y tenemos que tomarla. Y ahí va a dar, cuando un juzgado de 13, 14 empleados tiene solo para trabajar 6 o 7, de acuerdo a las realidades, bueno, ahí hay que armar 2 equipos de trabajo, y lo mejor que sea cada 1 o 2 semanas, porque si alguien se infecta, no cae todo el juzgado, como pasa hoy, que tenemos un problema en un lugar, se cierra el juzgado. Tenemos en Paraná, en Bariloche, en todos los lugares, sino que sigue funcionando con otro equipo de trabajo. Entonces, creo que esta realidad siempre, no solo en la justicia, sino en la Argentina, tenemos que planificar. Yo creo muy bien, y voy terminando, porque creo que ya está el tiempo, decirles que en esto que viene, obviamente el fuero laboral va a tener una complicación extra, como cada fuero va a tener la suya, porque bien lo decía Luis, es decir, la crisis social estaba en la Argentina, la pandemia la agudizó, y agudizó, como todo el mundo, la desocupación, todo, sobre una realidad ya que era dramática cuando empezó la pandemia en el país. Entonces ahora, como están ahora, ya están las cautelares y todo, imaginémonos cuando se vuelva a la normalidad, porque algunos están viendo cómo duran, y aguantando condiciones de explotación tremendas, porque el gobierno hace un esfuerzo con los ATP, pero tenemos los que estaban en negro no reciben de nada. Para llegar a la IFE tuvieron que hacer un buen trabajo y no reciben. Pero después los empresarios, hay muchos que son inescrupulosos, porque le pagan la ATP y no le pagan un peso más. Habrá que decir gracias que le pagan la ATP, porque capaz que se la guardaban, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, que el fuero laboral va a recibir la carga, ya la está recibiendo, pero cuando se normalice va a recibir una carga de trabajo, más la ansiedad de los abogados, que ellos hablan, está bien, están protegiendo lo suyo, su fuente de trabajo. No digan que les importa la justicia, porque la mayoría, yo siempre digo, y se quejan los abogados, sí, los peluqueros también se quejan. Bueno, en Capital parece que la semana que viene los peluqueros le abren, no sean los abogados. Pero todos los que no pueden funcionar, y como decía Diana, si la justicia vuelve el núcleo de gente con lo que se mueve, y bueno, agarrémonos en este pico de pandemia, agarremos los casos que tenemos. Yo ya los casos sospechosos ni los cuento, los que están aislados sospechosos, pero todos los días tenemos. Hoy fueron 2 personas en la morgue, que uno tiene la mujer que trabaja en la obra social, tenemos, bueno, hay casos por todos lados. Todavía controlables, ¿no? Y pérdida tuvimos muy poca. Pero digo, en ese desafío tenemos que plantearnos bien cómo nos costó prepararnos para la pandemia. Ahora, ¿estamos preparados para salir de la pandemia? Esa es preocupación, y ahí, como decía Luis, como hicimos hasta ahora, creo que laboral vamos a tener mejores condiciones para hacerlo. Tenemos que trabajar mancomunadamente para que esa salida sea ordenada y no nos tengamos que agarrar la cabeza. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu exposición. Y bueno, nos están también llegando preguntas para los expositores. Bueno, en este caso nos llegó una pregunta para la doctora Cañal. Si considera que en este momento tan particular, como lo apuntaba el doctor Raffaelli, el paradigma de los derechos humanos fundamentales deberá ser incorporado por los jueces en la valoración del pronunciamiento, de sus pronunciamientos como fuente del derecho. Esa sería la pregunta para Diana Cañal, y bueno, ahí seguimos.
El coordinador, le pido si puede habilitarle el micrófono a la doctora Diana Cañal. Está habilitado, Diana tiene que Ahí tocar estoy. Ella lo tiene Ahí que estoy. deshabilitar. Gracias, Ahí chicos. buenísimo. Si entendí bien tu pregunta, Germán, los jueces tienen que aplicar el paradigma. ¿Cómo? Una pregunta que nos llega acá de los espectadores, de los que están viendo acá participando del Zoom. Bueno, pero digo, si entendí bien la pregunta, la respuesta primera tiene que ser: el juez debe aplicar siempre el paradigma. No es que depende en el marco de la pandemia si corresponde que lo aplique. Luego, como explicaron Luis y Julio, la pandemia puso en evidencia lo que ya pasaba. En particular esto último que dijo Julio, los trabajadores en negro. Es como que de repente hubo un quiebre y todo lo que sabíamos que pasaba, pero estaba cubierto. Me gustó lo de la mesa de arena, ¿no? La arena que se mueve, pero estaba lisita la arena, con alguna que otra colina hacia el horizonte. Y de repente se movió toda y se vieron los quiebres que estaban debajo. Los quiebres que estaban debajo, si hay alguien que los conoce, somos nosotros. La justicia del trabajo, lo que planteaba Luis. Nosotros todos los días vemos la cantidad de trabajadores precarizados. ¿Cómo es posible que esta justicia regularmente no aplique el paradigma? Si es para todo el derecho, en particular es para nosotros. Y esta precarización, esta precariedad, se vio mucho más claro y profundizado. No lograba llegar la ayuda porque estaban en negro. Nosotros tuvimos, y esto nos dio un gran impulso, porque obligó a poner a todos los juzgados en feria, finalmente se acordarán. ¿Dónde impactó el problema del COVID? Acá, en nuestra justicia. Y los jueces resolvieron dentro del paradigma, porque vinieron los trabajadores de la salud, saben todas las muertes y todos los problemas que tenemos en la primera fila de combate con los médicos. Y con las fuerzas general de seguridad ahora, ¿no? Bomberos, policías, pero primero los médicos. Los enfermeros vinieron a reclamar a nuestras puertas que no le daban las medidas de seguridad. Y una vez que vinieron y reclamaron y nuestros jueces se las dieron, no se cumplía con la orden. Entonces no se podía ejecutar el reclamo. Precisamente haciendo ejercicio del paradigma, esto es algo que hoy no podía contar, y a lo mejor alguno de los chicos aquí presente no lo sabe. Esto fue lo que motorizó en un gran acuerdo en la Cámara, donde discutimos muchísimo, que había que cambiar las cosas, que no servía que dictáramos las sentencias y no la pudiéramos ejecutar. Justamente era el ojo de la tormenta. Nosotros no podíamos atender lo que estaba pasando con los enfermeros y con los médicos, a los que no se les proveían los elementos suficientes. Calculo que esto les está haciendo eco en el oído. Es lo que nos pasa normalmente, no se logran ejecutar las sentencias. ¿Recuerdan este fenómeno? ¿Lo tienen más o menos presente? Dictamos sentencias y se evaporan los capitales para no lograr, para no pagar nunca la sentencia. Esto era lo mismo. O sea, quiero convocarlos a una reflexión, perdón que me disparé mal, pero justo es el tema. Resolver, ver la realidad y no poder hacer efectivo lo que decidimos es la gran tomadura de pelo hacia el fuero del trabajo. Julio dice que no tenemos condiciones. Por supuesto que no tenemos condiciones. Estamos luchando desde el principio de año para hacer nuestro primer simulacro. ¿Se acuerdan? Teníamos todo listo y nos quedamos. Estamos luchando desde hace muchos años por las medidas de seguridad. Hay fueros por lograr tener salidas de emergencia. Hay fueros que tienen todas las cosas maravillosas. Luis dijo no es casual. Claro que no es casual. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué en particular la Justicia Nacional del Trabajo, que siempre está pendiente de un traspaso para ser detenido en su trabajo, en su tarea? ¿Por qué nosotros no podemos? Que somos los que tenemos el megáfono, la gran voz. Entonces vuelvo, Germán, parece que me fui definitivamente, pero no, vuelvo a la respuesta. El paradigma de los derechos humanos está apoyado precisamente en los que más necesitan. Y nosotros somos los que trabajamos para los que más necesitan. El problema es que justamente no nos dan la herramienta. Si está Marina por ahí, veo a Norbert, si está Federico, si está muchos de los chicos de SPES,
estarán reconociendo el problema del fondo y la forma. El fondo nos da toda la razón, pero si no te dan la herramienta, ¿qué hacemos? Claro, ustedes me dirán luchar por ella, bueno, por eso estamos reunidos. Sí, claro que hay que emplear el paradigma, para esto y para todo. Esa es mi respuesta. Bueno, acá bueno, nos siguen llegando las preguntas, pedimos disculpas si no podemos leer todo. Acá hay otra pregunta que es, ¿cómo considera que, bueno, en el caso de tener que volver antes de lo esperado a la actividad normal, cuáles serían, digamos, las pautas mínimas para aplicar al retorno a las tareas de manera presencial si fuera algo lo inmediato? ¿Esto me preguntan a mí, Germán? La dijeron como pregunta en general, el que considere... Entonces, Luisito, así lo escuchó Luis. Bueno, nosotros, bueno, desde ya agradecerle a Julio también, ¿no? Todas las consideraciones, los conceptos que expresó, ¿no? Muy ajustados. Nosotros estamos ya pensando eso, lo que dijo Julio de los equipos, nosotros en la sala ya lo estamos pensando porque, claro, fíjense, por ejemplo, en la sala sexta, los relatores, que son 9, están en un espacio que es un espacio muy chico, no sé cuántos metros cuadrados podrá tener, pero deben ser, no sé, 30, 40 metros. Están todos los relatores, o menos, están todos juntos allí. Tenemos 3 chicas que hacen procedimientos, que hacen sentencias interlocutorias, y la prosecretaria que están en una salita que, no sé, debe tener 5 metros, no sé, 10 metros, no llega. Entonces, después están los empleados administrativos que también están juntos en una sala. Sinceramente, hasta yo he pensado que mi despacho, que es muy grande, probablemente haya que utilizar ese despacho para que una parte trabaje allí, y por supuesto tendremos que utilizar, fragmentar todo ese personal que trabaja, y me parece buena la idea esa de ir separándolo por si hay algún problema, no se interrumpa la actividad de la sala. Yo creo que todas las salas, superado el primer tiempo que fue de sorpresa y de que no sabíamos realmente a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando, y cuando esto vino para quedarse y se instaló, comenzaron a dar respuestas importantes. Yo creo que la mayoría, creo que todas las salas están trabajando muy arduamente, pero una cosa es trabajar remotamente, como se está trabajando ahora, y otra cosa es ya comenzar con lo presencial. Y ahí me parece que necesariamente hay que hacer una tarea organizativa. Nosotros ya tenemos listados de gente, bueno, dónde pueden ir por semana, por día. Ya esta semana lo vamos a analizar muy puntualmente, esperando ver qué va a ocurrir después del 17, ¿no? Pero me parece que con mucho cuidado y viendo el personal que viene, bueno, que no venga en transporte público, que esté cerca, que alguien que viene en auto, no sé, ver. Es decir, hay que analizar todos los factores para que no se nos escape nada, ¿no? Porque el afán por cumplir está, el compromiso por cumplir con el justiciable, por sacar la sentencia está, pero hay que tomar todos los recaudos, ¿no? Bueno, el tema que, bueno, un tanto había anunciado Julio, me gustaría si puede comentar un poco cómo va a ser la actividad respecto al teletrabajo que estaba convocando para esta semana. Sí, Germán, yo quería decir que en ese sentido es bueno tener iniciativa, ¿no? Tener iniciativa, y acá tienen un rol fundamental las cámaras, no solo para dictar las normas bien, sino pasa en la justicia y pasa en el país, ¿no?
a lo mejor una norma buena si no garantizamos la aplicación, y muchas veces, porque son permeables a las presiones de afuera o porque, hablo de magistrados, porque no están bien parados en sus lugares, por voluntarismo, no respetan las normas. También hemos tenido casos que hay mucha gente que no comprende, los propios compañeros trabajadores de la justicia no comprenden y tienen actitudes de imprudencia y todo, que se nos ha visto con los casos que hemos tenido en Federal en Comodoro Pi, que los mismos delegados decían que la gente andaba por los pasillos, los que trabajaban, como si fuera la fiesta de la primavera, ¿no? Entonces, tomar seriedad es fundamental que establecer los controles para cómo salimos, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que ver, y a mí se me ocurre, convocar al Colegio Público de Abogados para que verifiquen que los juzgados no pueden trabajar con tal cantidad de gente, firmar actas que estén todo y sepamos en cada juzgado cuánta gente, y una vez que estemos organizados hacia adentro, el otro tema fundamental es organizar hacia afuera, a la concurrencia, cómo se controlan las entradas, si se va a pedir turno, es decir, es un funcionamiento absolutamente distinto que tenemos que tener, porque, pero creo que tenemos que empezar a estar organizados hacia adentro. Y después tenemos que tener previsto, porque la Corte no se va a ocupar de decir cómo tiene que ser el funcionamiento en cada edificio. Entonces, son realidades que uno dice, ¿qué me tengo que ocupar yo de controlar la entrada? Dirá un juez o dirá una cámara, no importa la que sea. Sí, hay que hacerlo, porque es una realidad nueva. Tenemos responsabilidades nuevas que se dan. Por ejemplo, yo hablaba con una camarista de Salta, que la Cámara dictó bien sus protocolos, Salta de los primeros lugares que está trabajando, Jujuy tuvo que volver atrás por el brote, y Salta está por ahí porque tiene muchos casos ahora. Pero ¿qué pasaba? En los juzgados no se respetaba el número, había mucha gente trabajando y hasta se había perdido el control de la entrada. Y hablo con la camarista y me dice, no, pero a mí cuando llego me toman la temperatura. Sí, pero después tomarán una hora y después se van todos los policías, se van y se meten adentro de una cocina, que era la denuncia que tenemos. Ah, bueno, la verdad es bien, hay que ocuparse. Claro, porque no es la misma realidad. Antes, ¿quién se iba a ocupar? ¿Cómo un camarista de la justicia iba a estar preocupado de lo que pasaba en la entrada de un edificio? Parece una locura pretender eso, pero sí, lo tenemos que hacer mancomunadamente. Y si pasa algo, y si se involucraran todos los jueces, todos los empleados, todos los delegados, podríamos generar que funcione. Y obviamente que eso va a generar peleas con el público que venga, con los abogados fundamentalmente, que van a venir ansiosos a recuperar el tiempo perdido. Así que creo que la salida, porque no va a ser la salida en el momento que estaríamos en condiciones de salir, sino va a ser por la presión de una cuarentena tan larga. Si no nos encuentra organizado, van a empezar a caer como bolos en un juego de bowling, ¿no? Todo, y sabemos que si no hay organización, juzgado se cierra por 24, 48 y después termina siendo un desastre general. Así que creo que, como nada, obviamente nos enseñaron de muy chiquitos la planificación, ¿no? No solo en todas las materias, y si no nos planificamos va a ser muy difícil. Hoy hablaba con el presidente de la Corte y discutíamos algunas cuestiones, y yo le decía, el 30 de enero le pedimos a la Corte que convocara para el plan estratégico. La justicia así no puede funcionar. Después vino la pandemia, pero la pandemia no impide que podamos estar planificando cómo sacamos a la justicia de la situación de postración que se está, no por la pandemia, sino que ya estaba. Y me dice, bueno, los tenemos, y bueno, ocúpense, si ustedes son la cabeza del Poder Judicial y no ven todo lo que está pasando con la justicia, y bueno, nosotros lo vemos y lo reclamamos, pero por lo menos escúchennos, si no son capaces de hacerlo. Y bueno, con la pandemia, mucho más profundamente esto, ¿no? Así que sabemos que laboral, en muchas cámaras,
En muchas cámaras tenemos buena recepción en todo lo que es el tema de la emergencia económica. Nos ha pasado en muchas cámaras del interior que lo que no hace la gremial de los jueces, sí lo están haciendo la Junta de Presidentes de Cámara de Apelaciones, porque están más metidos en la realidad, no están con intereses, digamos, políticos, sindicales, o de su gremio, de internas, sino que están pensando en la realidad de la justicia. Y nosotros ahora en todo este tema, y en el interior especialmente, hemos mantenido una relación estrecha con las cámaras que nos ha permitido, en los lugares que van saliendo, ir saliendo ordenadamente. Obviamente no es lo mismo un fuero en el interior del país, un fuero federal del interior, que es la justicia acá en la ciudad de Buenos Aires. Por eso va a ser mucho más complejo y bueno, tenemos que trabajar antes que no enterarnos por la acordada de la Corte que hay que salir, trabajar antes para hacerle llegar a la Corte la realidad que estamos viviendo. Buenísimo. Tengo acá otra pregunta que llegó y después vamos cerrando para así no se estira demasiado. No está dirigida a nadie en particular, así que que considere que lo puede responder. La motivación de presentaciones de medidas cautelares no lleva a que se desvirtúe su carácter excepcional y pierda su efecto. Bueno, ¿Alguno de los letrados presentes? Contesto un poco esto, pero después vuelvo sobre una pregunta anterior y lo que preguntó Julio hace un rato y si el fuero lo va a hacer o no. Primero sí, claro, pero es lógico que los abogados tengan este recurso, que lo usen como un recurso. Está en nosotros saber seleccionar. Entonces, principio de la realidad, del criterio, hasta qué punto se ha expresado una urgencia que realmente deba ser atendida. Y de hecho, que hemos atendido prontamente y de manera muy, muy pertinente los reclamos que se han hecho. Y sigue siendo así. Ahora estamos en una línea dudosa, lo puedo decir porque tengo comunicación directa a través del WhatsApp, porque ustedes saben que está mi teléfono en todas las porterías, entonces a través del WhatsApp o del directo tengo los reclamos y el timing. Y ellos conocen el filtro que se hace desde la mesa, ya no desde la mesa receptora, sino después también en los juzgados. Y todo aquello que ha tenido un contenido realmente de emergencia fue atendido. Entonces, se entiende que el planteo lo hagan los abogados por esta vía, y a su vez se entiende que nosotros hagamos este filtro. De hecho, que la Cámara ha tenido tino en algo que parece absurdo, y Luis no me va a dejar mentir, las prescripciones, ¿te acordarás cuando se discutió? La demanda prescriptiva, bueno, todos sabemos que ese plazo estaba suspendido, pero ante el riesgo de que alguien no lo entendiera, se les dio el consejo, pidan habilitación y digan que es una cuestión urgente, lo cual era evidente. Bueno, pero eso fue para atender ansiedades, o sea, las ansiedades fueron tenidas en cuenta porque se ríen, claro, porque no perjudicás, Adolfo se ríe, porque no perjudicás a nadie con eso. Distinto es tener que tratarla cautelar. ¿Y cuál cautelar? La que era pertinente ser atendida, pero que el abogado pida todo es lógico. Y a la pregunta de Julio, y brevemente, que también fue un poco la pregunta anterior que contestó Luis, sí, Julio, yo estoy haciendo una encuesta en este momento, a los juzgados, se les mandó por chat, ayer se mandó por correo, y hoy desde Secretaría General los están llamando juzgado por juzgado, porque pregunté, ¿qué piensan ustedes, qué proponen ustedes hacer? Y además cuéntenme algo que ya sé, porque he recorrido, desde que soy vicepresidente segundo, estoy recorriendo los edificios, los volví a recorrer enero y febrero de este año, los conozco bien, sé cómo es cada juzgado, pero pudieron haber cambiado la distribución. Entonces, si había una mampara que dividía, un mueble que dividía, puede no estar. Entonces, hay edificios amplios, como el de Paraná, hay edificios muy apretados, como Diagonal, no les voy a contar a ustedes lo que saben, Cerrito, apretado, bueno, en estos edificios de juzgados tan chicos, tenemos escritorio con escritorio. Lo que tiene escritorio con escritorio no pueden trabajar dos personas, esto seguro. Ahora, ¿se va a tomar una audiencia? Pues tiene que haber un acrílico, sin duda, pero ¿cuántas audiencias se pueden tomar? Lo que dijo Julio, todas estas variables. Yo puedo decidir cuántas audiencias voy a tomar
solo si tener en cuenta si tengo otro juzgado en el piso, no. Entonces tenemos, como decía él, tenemos pisos, edificios con pisos donde tengo 3 juzgados, pisos donde tengo 2, Paraná donde tengo uno solo. Entonces todo esto tiene que ser contemplado, pero primero tenemos que escuchar al usuario. Entonces, han sido renuentes, te digo Julio, te doy la noticia, han sido renuentes en responder. Lo pregunté hace 15 días, respondieron 32. Por eso pasamos de un canal al otro. Ahora el canal oficial del correo, se entera Luis de esto. Ahora pasamos al canal oficial. Y finalmente el llamado telefónico, para que no se nos pueda decir, porque si no, obviamente que tengo el plan A y el plan B. ¿Cuál es? Acrílicos preparados para poner sobre los escritorios, ya es lo último sobre lo que avanza este equipo que está trabajando tanto, después de haber cerrado todos los ingresos, todas las mamparas, en las mesas receptoras, en las mesas de cada sala, en las mesas de cada juzgado. Después de eso, con todos los recortes se están armando biombos que se pueden trasladar de un lugar para el otro, y entonces son muy maleables, muy útiles para la necesidad que se le presenta al juzgado, previo protocolo de cómo se va a trabajar en ese piso. Va a tener que ser piso por piso, edificio por edificio y piso por piso, con estas ideas generales. Y después, esto otro que les decía, y esto es para Luis, tu sala, por ejemplo, que es lo mismo que pasa en Secretaría General, escritorios pegados. Desde ya que van a tener que hacer los equipos, pero hay un después de ese momento a su vez, donde ya pueda venir más gente, pero de todos modos tengan que estar separados. Solo para darles una idea de qué estamos haciendo. Y si investigan, pregunten a sus jueces, a sus secretarios, a sus prosecretarios. Se mandó por WhatsApp, se mandó por correo y se está llamando telefónicamente. Sugiero a los trabajadores judiciales que se comuniquen, ustedes todos tienen mi teléfono, que se comuniquen y tiren ideas. Nosotros estamos haciendo este armado y finalmente lo vamos a llevar a un acuerdo general. En respuesta a vos, Julio. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy importante todo lo que se está haciendo desde la Cámara y bueno, esta predisposición además a estar abierta a todo tipo de opiniones y a las inquietudes de todos los empleados, del gremio, de los magistrados en general, es muy destacable. Bueno, para ir cerrando, quería preguntarle, bueno, si quería agregar algo el doctor Raffagelli para ir cerrando. Bueno, no, yo agradecerle esta inquietud del gremio. Me parece muy trascendente esta reunión y la posibilidad de que nosotros hagamos un ida y vuelta permanente, tanto con el gremio como desde la Cámara, con todos los juzgados, con todos los colegas, juezas y jueces y funcionarias y funcionarios, establecer en este momento un diálogo permanente, porque la problemática es desde la infraestructura, desde lo operativo y también desde, a veces, de las resoluciones de los temas que poco a poco vamos cada vez más normalizando la administración de justicia. Sabemos que los criterios no están todos unificados, pero que hay un afán muy grande para poder avanzar también en ese terreno, ¿no? O sea que el compromiso está y creo que este diálogo permanente hay que sostenerlo y avanzar todo lo que se pueda, aún con las dificultades que se tiene y aún cuando haya algún sector que no comprenda los esfuerzos que se están haciendo, ya sea interno o externo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. El compañero Julio Piumato, ¿quiere agregar algo para ir cerrando con esta videoconferencia? Bueno, hablamos demasiado, agradecerle solamente a Diana y a Luis. La verdad, un gusto compartir este espacio y escuchar la claridad. Seguir trabajando como hasta ahora, redoblar el trabajo conjunto que estamos haciendo. Nosotros pensamos que toda la justicia tiene que ser mancomunado el accionar, pero más en el foro del trabajo, tiene que ser ejemplo ejemplo de armonía
y de trabajo en conjunto, ¿no? entre todos los estamentos. Recordarles que el jueves tenemos la charla sobre teletrabajo por este mismo canal a las 6 de la tarde, así que los que quieran se pueden ir inscribiendo. Y decirles que el jueves esperamos tener una respuesta de la Corte. Hemos reclamado algo que nos parece un disparate, porque teniendo la plata, no habernos pagado el medio aguinaldo como correspondía, es un acto de absoluta, es por quedar bien para afuera cuando no tenía sentido, porque la plata está ahí detenida. Así que vamos a tener respuesta. Le hemos pedido que se pague las 2 cuotas en una sola vez, y no veremos qué hacemos. Nos prometieron que el jueves vamos a tener una respuesta, así que estamos a la espera de eso. Y bueno, mientras tanto, sigamos trabajando, cuidándonos, pero firme, y siempre pensando que no nos podemos permitir quedar aislados, porque cuando quedas aislado te devoran los miedos, las dudas, las cosas, y que este es un trabajo colectivo. Y vale para la justicia lo que decía el general Perón, que lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron de esta videoconferencia. El jueves esperamos volver a encontrarlos a todos los que estén interesados en esto, en seguir debatiendo esta problemática del teletrabajo y de cómo, bueno, prevenimos la circulación y prevenimos todo tipo de contacto riesgoso que pueda afectar la salud de los compañeros. Así que bueno, para este jueves esperamos contar con ustedes y pronto vamos a estar con nuevas actividades para el foro laboral. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo para todos.